A los humanos nos mueve una curiosidad insaciable por explorar y descubrir lo desconocido. Desde una pata de elefante en Chernóbil hasta el fondo del océano. He aquí 14 descubrimientos que los humanos no están destinados a ver. Número 14. Pata de elefante, Chernóbil. En el otoño de 1986, durante el desastre de Chernóbil, los equipos de emergencia acudieron al sótano del reactor número 4. En lugar de vapor, encontraron una masa negra de material radiactivo fundido que había atravesado varios metros de hormigón. La parte más famosa, de 2 toneladas de peso, era tan peligrosa que los sensores de radiación les advirtieron que se mantuvieran alejados. El desastre de Chernóbil comenzó el 26 de abril de 1986 con una subida de tensión en el reactor número 4. Debido a un diseño deficiente y a un error humano, la parada de emergencia falló, lo que provocó un gran pico de potencia. Las barras de control, que deberían haber enfriado el reactor, se insertaron demasiado tarde y se agrietaron. Esto provocó que la temperatura y la presión aumentaran, lo que provocó que el agua de refrigeración del reactor se convirtiera en vapor y explotara, haciendo volar la tapa del reactor. Una segunda explosión, de mayor magnitud, liberó material radiactivo al aire, esparciendo fuego y cenizas por una gran zona. La radiación liberada fue 400 veces mayor que la de la bomba de Hiroshima. La zona afectada alcanzó los 160 kilómetros cuadrados y el núcleo del reactor comenzó a fundirse. Esta fusión, en la que los materiales radiactivos se transforman en una sustancia similar a la lava fundida llamada corium, provocó que hasta 1/3 del combustible de uranio se derritiera y fluyera hacia el sótano. Esto creó una peligrosa mezcla de uranio fundido, óxido, arena, metal, vidrio y otros materiales. El corium, que se forma solo durante las fusiones nucleares, es extremadamente peligroso y poco común. En el laboratorio se pueden alcanzar temperaturas de 2000 grados centígrados, lo que lo hace extremadamente caliente y destructivo. Después del desastre, los trabajadores construyeron un sarcófago de hormigón para contener la radiación, pero no era perfecto. En diciembre de 1986 descubrieron la pata de elefante, un bulto enorme, gris y altamente radiactivo. Era tan radiactivo que podía resultar mortal en cuestión de minutos. Con el tiempo, la pata de elefante se ha desintegrado y se ha vuelto menos radiactivo, pero sigue siendo peligroso. En 2001, los niveles de radiación eran letales en 1 hora, y hoy en día se necesitarían varias horas para alcanzar ese nivel. Aunque se está enfriando lentamente, si entra en contacto con las aguas subterráneas, aún podría causar explosiones o mayor contaminación. Número 13. Agujero negro. Los agujeros negros son increíblemente fuertes y pueden destrozar las estrellas en pedazos diminutos. Incluso podrían ser lo suficientemente poderosos como para destruir el universo. Se forman cuando se concentra una gran cantidad de materia en un espacio diminuto, lo que crea gravedad. Es tan fuerte que cualquier cosa que esté cerca se desgarra en partículas básicas. La luz no puede escapar, por lo que se ven completamente negras. Si caes en uno de ellos, no notarás nada inusual hasta que llegues a un punto llamado horizonte de sucesos. Los agujeros negros están aislados del resto del universo, por lo que no podemos alcanzarlos ni ver su interior. Sin embargo, sabemos algo sobre sus bordes. Los agujeros negros pierden masa lentamente a través de un proceso llamado radiación de Hawking. Esta pérdida es muy lenta. Con el tiempo, los agujeros negros se encogerán y desaparecerán, dejando solo un poco de radiación. Pero esto podría destruir información importante. La información no es algo físico, sino que se refiere a cómo se organizan las partículas. Por ejemplo, los átomos de carbono pueden formar carbón, diamantes o un plátano. Los átomos son los mismos, pero la disposición es diferente. Según la mecánica cuántica, la información no se puede perder, solo cambiar. Los agujeros negros parecen desafiar esta idea porque parecen destruir la información, lo que crea un problema conocido como la paradoja de la información. Si la información se puede perder,
podría significar reescribir las leyes de la física, lo cual es a la vez inquietante y fascinante. Otra posibilidad es que la información se oculte o se almacene de una manera que aún no comprendemos. Los agujeros negros aumentan su superficie para almacenar más información, por lo que, cuanta más información tenga un agujero negro, mayor será su superficie. Esta idea, llamada principio holográfico, sugiere que toda la información dentro de un agujero negro se almacena en su superficie, como un holograma. Por lo tanto, los agujeros negros podrían no destruir la información, sino codificarla de una manera que cambia nuestra visión de la realidad. Esto podría significar que el universo mismo podría ser una especie de holograma, con todo codificado en una superficie plana, aunque a nosotros nos parezca tridimensional. Número 12. Archivos secretos del Vaticano. Los archivos secretos del Vaticano han fascinado a la gente durante siglos. No es solo su historia única, sino también las numerosas historias y teorías conspirativas sobre ellos en películas y libros que despiertan la curiosidad. Recientemente, un editor tuvo la rara oportunidad de crear un libro sobre estos archivos, obteniendo acceso a partes que los forasteros nunca habían visto antes para preservar información confidencial. Entre ellas se encuentran las salas de lectura del Vaticano, que reciben anualmente la visita de unos 1.500 investigadores. Más allá de estas salas, por primera vez, podemos ver imágenes de lo que nos espera. La Torre del Viento, a la que se accede por una estrecha escalera, cuenta con frescos del siglo XVI. Esta sala se utilizó para las observaciones solares que ayudaron a crear nuestro calendario gregoriano moderno. La planta diplomática, construida un siglo después bajo el papado de Alejandro VII, contiene toda la correspondencia oficial, lo que la hace crucial para estudiar las relaciones de la Iglesia romana con los estados. Los desvanes sobre el ala oeste de la corte del Badie, creada bajo el papado de Pío XI, contienen una gran cantidad de documentos del datorio papal y de los archivos de la prefectura. Estas salas están situadas encima de una galería de mapas geográficos y cuentan con estanterías que se extienden a lo largo de 13 kilómetros. El último archivo, construido por el Papa Pablo VI, incluye 2 plantas subterráneas. Esta zona, apodada el búnker, alberga 43 kilómetros de estanterías con documentos de varios departamentos de la Iglesia, incluidos los documentos de la familia real. En 2 salas climatizadas situadas junto al búnker se guardan documentos especiales. Entre los objetos singulares se encuentran una carta de un noble inglés sobre el divorcio de Enrique VIII, que dio lugar a la creación de la Iglesia anglicana, y un edicto de Worms firmado por el emperador Carlos, junto con muchos otros documentos importantes con sellos de lacre originales. El libro, publicado en italiano, inglés, francés y holandés, fue posible gracias a Monseñor Pagano, prefecto del Archivo Secreto del Vaticano. Su objetivo era hacer accesibles al público estos archivos y sus documentos. Número 11. Vaca mutante. En un pueblo remoto llamado Villa Ana, en el norte de Argentina, los granjeros se sorprendieron por el nacimiento de un ternero con una extraña cara humana. Un video de 55 segundos del ternero se ha vuelto muy popular en línea, mostrándolo con una pequeña nariz y una boca que lo hacía parecer bastante humano. Lamentablemente, el ternero solo sobrevivió unas horas porque no podía soportar el peso de su cara. Un experto local explicó que la apariencia inusual del ternero se debía a que tenía el cráneo deformado. El ternero tenía ojos, nariz y orejas parecidos a los de los humanos, algo que fue observado en un refugio de animales. Nicolás Magnago, especialista en genética, sugirió que las características extrañas del ternero podrían deberse a una mutación genética poco común. Magnago explicó que una mutación es un cambio en el ADN del ternero que se transmite de sus padres. Este tipo de mutación puede ocurrir espontáneamente debido a diversos factores, como agentes físicos, químicos o biológicos que alteran el material genético. Número 10. Isla de las Serpientes. En Brasil, imagínate una isla donde no hay gente, donde no hay ningún signo de civilización, sino que está gobernada por serpientes. Hay muchísimas serpientes, y esto no es solo una historia, esa isla existe. Ubicada frente a la costa de Brasil, Ilha de Queimada Grande, o Isla de las Serpientes, está casi en medio del mar.
Está cubierta de densos bosques y rodeada por el profundo océano azul, donde el cielo y el mar se funden en uno. Aunque la isla es increíblemente hermosa, también es increíblemente peligrosa. Hogar de unas 4 serpientes. Se lo conoce como el reino de las serpientes. Estas serpientes no son unas serpientes cualquiera. Son Bothrops insularis o serpientes doradas. Tienen un color amarillo brillante y marrón, y su veneno es 5 veces más tóxico que el de otras serpientes venenosas. Su mordedura es tan letal que puede causar la muerte en 1 hora. El gobierno brasileño ha prohibido las visitas para proteger tanto a las personas como a estas serpientes en grave peligro de extinción. No existe ningún antídoto efectivo contra su veneno, por lo que la isla permanece prohibida. A pesar de su suelo rocoso, la isla está repleta de árboles, lo que atrae a las aves de las que se alimentan las serpientes. Las serpientes también cazan lagartijas, insectos e incluso otras serpientes. La isla, que ocupa una superficie de unos 4,6 millones de pies cuadrados, tiene una densidad alarmante de 1 a 5 serpientes por metro cuadrado. Es el único lugar del mundo donde vive esta especie de serpiente. Las leyendas y incidentes reales han reforzado la reputación de la isla como peligrosa. En 1999 se construyó un faro, pero una familia encargada de su mantenimiento murió trágicamente por mordeduras de serpientes, lo que llevó a instalar una iluminación automática. Aunque la isla está fuera del alcance de la mayoría, los científicos la visitan anualmente para estudiar las serpientes, que también atraen a cazadores de fauna salvaje en busca de veneno, que puede alcanzar 17.005 libras en el mercado negro. Esta actividad ilegal, junto con la pérdida de hábitat y enfermedades, ha reducido significativamente la población de serpientes en los últimos años. Pero el gobierno brasileño se compromete a proteger este reino animal único y peligroso. Número 9. Receta de Coca-Cola. Esta es la receta original de Coca-Cola de la década de 1880, creada por John Pemberton, un veterano confederado adicto a la morfina. El sabor único de la bebida proviene de una mezcla de ácido cítrico, vainilla, jugo de lima, hojas de cacao, alcohol de caramelo, naranja, canela, limón, cilantro, nuez moscada y neroli. Aunque hoy es uno de los secretos mejor guardados del mundo, Pemberton no la ocultó, la escribió en su diario y luego murió. Tras su fallecimiento, Asa Candler compró los derechos de la receta, la modificó y fundó la Coca-Cola Company, manteniendo la fórmula en secreto al dejar que la patente expirara. Durante décadas, la receta no se escribió, sino que se mantuvo en la memoria de unos pocos empleados de confianza. En 1919, cuando Ernest Woodruff compró la empresa, tuvo que conseguir un préstamo y le pidió al hijo de Candler que escribiera la receta. Esta receta quedó guardada en una bóveda de Nueva York hasta que Woodruff pagó el préstamo. En 1925 se trasladó a otra bóveda en Atlanta y luego a una bóveda especial en el mundo de Coca-Cola. En 2011, solo unas pocas personas de la empresa conocían la receta y debían mantenerla en secreto y nunca viajar juntos. Los trabajadores de las fábricas solo sabían cómo mezclar los ingredientes que estaban previamente etiquetados. No sabían exactamente qué es cada ingrediente ni cómo encajan todos juntos. Esto es similar a cómo KFC mantiene en secreto su mezcla de especias. Hasta ahora, la gente ha descubierto la mitad de los ingredientes secretos de Coca-Cola, como el ácido fosfórico. Tal vez te preguntes si todo este secretismo es necesario. En 2006, algunos empleados de Coca-Cola intentaron vender documentos confidenciales y una nueva fórmula de jarabe a Pepsi, pero terminaron en una prisión federal. Incluso si alguien hubiera robado la receta, no sería fácil replicarla porque Coca-Cola utiliza ingredientes únicos y legalmente controlados. El complejo secreto ayuda a mantener a Coca-Cola en el centro de atención, lo que forma parte de su magia de marketing. Número 8. Cataratas de sangre. Descubiertas en 1911 por el geólogo Griffith Taylor, las cataratas de sangre emergen del glaciar Taylor en la Antártida Oriental y desprenden un sorprendente tono rojo. Este glaciar se encuentra en uno de los lugares más fríos del planeta, con temperaturas de hasta 17 grados centígrados,
y sin embargo, las cataratas siguen fluyendo. Durante años se pensó que el color rojo era causado por algas, pero una investigación reciente ha revelado que el tono proviene de una salmuera subglacial rica en hierro. Esta salmuera, al estar muy concentrada en sales, evita la congelación a pesar del intenso frío, manteniendo el hielo circundante derretido y permitiendo el flujo de agua rica en hierro, lo cual da a las cataratas su distintivo color. La salmuera se origina en un lago debajo del glaciar y bajo alta presión se introduce a través de grietas en el hielo. A medida que la salmuera se mueve y se congela, libera calor, lo que ayuda a mantener el agua líquida. Las cataratas de sangre también albergan microbios extraordinarios que prosperan en estas condiciones extremas. Estos microbios se alimentan de sulfatos presentes en el agua y generan energía de una forma similar a la que utilizan los humanos los alimentos. Estudiar estos microbios nos ayuda a entender cómo la vida podría sobrevivir en entornos hostiles, posiblemente incluso en otros planetas. Si estás interesado en visitar las cataratas de sangre, no es una tarea fácil. Es difícil acceder a los remotos valles secos de McMurdo debido a su entorno remoto y hostil. Las visitas están restringidas principalmente a científicos e investigadores. Para visitarlos, es necesario planificar y obtener permiso de organizaciones como la Fundación Nacional de Ciencias. Los visitantes suelen volar hasta la estación McMurdo y luego viajar a los valles secos en motonieve o helicóptero. Esté preparado para condiciones extremas y siga estrictas pautas ambientales para proteger este ecosistema único. Número 7. Tardígrados. Los tardígrados son diminutos animales que habitan en diversos entornos, desde océanos hasta selvas y volcanes de lodo. Existen más de 1000 especies, clasificadas en 3 grupos: Eutartegrata, Heterotartigrada y el misterioso Mesotartigrada, conocido solo a partir de un espécimen perdido en 1937. Descubiertos por primera vez en 1773, su nombre significa «de paso lento», debido a sus movimientos que recuerdan a los de un oso. Miden entre 0.1 y 1.5 centímetros de largo, con un cuerpo segmentado y patas cubiertas de pinzas que les permiten desplazarse y agarrarse a superficies. A medida que crecen, sus células no cambian en número, sino que simplemente se expanden. Los tardígrados no respiran como otros animales. Intercambian gases a través de todo su cuerpo. Utilizan diminutos y afilados dientes para perforar plantas y pequeñas criaturas que se alimentan de los fluidos que se filtran. Su diminuto tamaño los hace invisibles a simple vista. Los tardígrados son famosos por sobrevivir a condiciones extremas que matarían a la mayoría de los demás animales. Los tardígrados terrestres pueden sobrevivir a la congelación hasta casi el cero absoluto o al calor. Más de 150 grados centígrados. Entran en un estado llamado criptobiosis, donde se secan y se vuelven casi como el vidrio, lo que les permite sobrevivir a duras condiciones durante años. Estas criaturas pueden soportar inmensas presiones, el vacío del espacio y una radiación intensa. También pueden flotar en el aire hasta encontrar un lugar donde respirar o rehidratarse después de secarse. Algunos incluso pueden pasar hasta 30 años sin comer. A diferencia de los extremófilos que están adaptados a entornos extremos, los tardígrados son increíblemente adaptables y prosperan en cualquier lugar, desde las cimas de las montañas hasta las profundidades del océano o incluso en tu jardín. Han sobrevivido a 5 extinciones masivas y están bien preparados para lo que venga después. Número 6. Los fantasmas. La creencia en los fantasmas está profundamente arraigada en la psicología y la cultura humanas y combina relatos históricos con influencias personales y sociales. El 6 de julio de 1925, Thomas Blackwelder, un abogado, se despertó cuando alguien llamó a su puerta. Cuando abrió, su vecino, James Pink Chaffin, parecía inquieto. Chaffin le pidió a Blackwelder que lo acompañara a la casa de su hermano, diciendo que necesitaba al abogado como testigo. Blackwelder, curioso, pidió más detalles antes de aceptar. Chaffin explicó que su difunto padre le había hablado en un sueño de un testamento oculto en una antigua Biblia. A pesar de la muerte del padre hacía casi 4 años, Chaffin estaba convencido porque acababa de recibir la visita del fantasma de su padre. Para sorpresa de todos, el testamento se encontró en la Biblia.
La historia es una de las más famosas de Estados Unidos. James L. Chaffin, un granjero de Carolina del Norte que trabajaba duro, había muerto en 1921 y le había dejado todo a su hijo, Marshall, en un testamento fechado en 1905. Los otros hijos aceptaron esto, aunque estaban molestos. En 1925, James Chaffin comenzó a tener sueños vívidos en los que su padre le contaba sobre un segundo testamento, fechado el 16 de enero de 1919, que dividía la propiedad en partes iguales entre los 4 hijos. James y el abogado encontraron una nota en el viejo abrigo de Marshall que les indicaba que leyeran un capítulo específico de la Biblia. Allí se descubrió el Nuevo Testamento. El tribunal finalmente lo confirmó, a pesar de las dudas sobre por qué el padre lo había ocultado de manera tan indirecta. La creencia en fantasmas varía mucho. Esta creencia puede estar influida por factores culturales y experiencias personales. Por ejemplo, algunas personas informan de experiencias fantasmales con mayor frecuencia si creen en fantasmas. Las investigaciones sugieren que los seres humanos tienden a creer en seres sobrenaturales debido a una combinación de condicionamiento cultural y factores psicológicos. Los estudios demuestran que la creencia en fantasmas y fenómenos similares puede surgir de patrones y experiencias que nuestro cerebro interpreta de maneras específicas. En algunos casos, las alucinaciones causadas por el estrés o por sustancias pueden llevar a las personas a creer que han visto fantasmas. Por ejemplo, en 1951, un envenenamiento masivo en Francia provocó alucinaciones extrañas entre los afectados. Las personas que sienten con frecuencia una presencia fantasmal pueden tener daños en las áreas cerebrales responsables de la conciencia espacial y la autopercepción. Los experimentos con estímulos sensoriales alterados pueden hacer que las personas sanas sientan una sensación similar de otra presencia. Número 5. El fondo del océano. El lecho marino, también conocido como el fondo del océano, es donde se encuentra el fondo del océano. Se extiende por todo el océano y forma lo que se denomina colectivamente lecho marino. La forma y la estructura del lecho marino están determinadas por el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra. La mayor parte del océano es extremadamente profundo y el lecho marino se denomina llanura abisal. Esta zona es mayoritariamente plana, pero está interrumpida por dorsales oceánicas, que son cadenas montañosas submarinas formadas por la expansión del fondo marino. Estas dorsales son ligeramente menos profundas en comparación con la llanura abisal circundante. Al desplazarse desde la llanura abisal hacia los continentes, el fondo marino se eleva gradualmente y se transforma en diferentes zonas, primero la vertiente continental, luego el talud continental y finalmente la plataforma continental, que es la parte menos profunda. El término profundidad bajo el fondo marino se refiere a la profundidad a la que se llega al fondo marino, como si se estuviera perforando a través de capas de sedimentos. El entorno vital del fondo marino y del océano profundo se conoce como bentos, que es el hogar de varias criaturas adaptadas a estas condiciones. El fondo marino está cubierto en su mayor parte por capas de sedimentos marinos que provienen de diferentes fuentes y se pueden clasificar en función de su origen o composición. Pueden ser terrígenos de la Tierra, biógenos de los organismos, hidrogenados de las reacciones químicas o cosmógenos del espacio. Estos sedimentos varían en tamaño, desde diminutas partículas de arcilla y limo hasta lodo, arena más grande e incluso rocas. Las características del lecho marino están determinadas tanto por procesos físicos como por las formas de vida que habitan físicamente allí. Los sedimentos a menudo provienen de la erosión de la Tierra o de eventos poco frecuentes como erupciones volcánicas. Las corrientes oceánicas transportan sedimentos en aguas poco profundas, donde microorganismos y plancton contribuyen a su composición. Las actividades humanas, como la exploración y la minería, afectan negativamente el fondo marino. Los barcos utilizan tecnología acústica para mapearlo, y los vehículos sumergibles ayudan a estudiar ecosistemas únicos. La contaminación por plásticos es un grave problema, ya que muchos acaban en el océano y se hunden en el lecho marino. Además, la extracción de minerales en aguas profundas y el dragado de arena impactan estos ecosistemas. Número 4. Pez linterna. Los peces linterna
también conocidos como mictófidos, son pequeños peces de aguas profundas que se encuentran en los océanos de todo el mundo. Su nombre proviene de las palabras griegas para nariz y serpiente, lo que refleja su apariencia. Los peces linterna pertenecen a la familia Mictophidae, que incluye 246 especies y 33 géneros. Son famosos por su capacidad de producir luz a través de la bioluminiscencia y utilizarla para atraer a sus presas y parejas. Entre sus parientes, la familia Neoscoplidae, también se encuentran algunos peces linterna. Al igual que los peces linterna de escamas grandes, estos peces son increíblemente abundantes y diversos. Se estima que podrían representar el 65% de toda la biomasa de peces de aguas profundas. Con un peso global de 1,8 a 16 gigatoneladas, los peces linterna se pescan comercialmente en la región subantártica y el Golfo de Omán frente a las costas de Sudáfrica. Los peces linterna tienen cuerpos delgados y brillantes cubiertos de pequeñas escamas, una cabeza redondeada y ojos grandes. Tienen una sola aleta dorsal alta, una aleta caudal bifurcada y una pequeña aleta adiposa. Sus aletas pectorales pueden ser largas o estar ausentes y su vejiga natatoria puede encogerse o cambiar a medida que maduran. Tienen órganos productores de luz llamados fotóforos en sus cuerpos que brillan en azul, verde o amarillo. Estos fotóforos pueden formar patrones específicos, lo que los ayuda a comunicarse y mimetizarse con su entorno. Los peces linterna suelen ser pequeños, midiendo entre 2 cm y 30 cm de longitud. Las especies que viven en aguas poco profundas son de colores vivos y brillantes, mientras que las que viven en aguas más profundas son oscuras. Realizan migraciones verticales, saliendo de aguas profundas durante la noche para alimentarse en zonas menos profundas y luego descendiendo de nuevo antes del amanecer. Este comportamiento les ayuda a evitar a los depredadores y seguir a sus presas. Suelen formar grandes cardúmenes cerca de la costa y sus vejigas gaseosas los hacen visibles en el sonar como un falso fondo oceánico conocido como capa de dispersión profunda. Los patrones de migración varían ampliamente entre especies y pueden depender de la edad, el sexo y otros factores. Los peces linterna son una parte crucial de la cadena alimentaria marina y sirven como presa para muchos animales, incluidas ballenas, delfines, peces grandes, aves marinas y calamares. Sin embargo, también se ha descubierto que consumen desechos plásticos del océano, y debido a la profundidad del océano, están mucho más allá del alcance humano. Número 3. Agujero azul. Un agujero azul es un agujero submarino grande y profundo que se abre a la superficie y se forma en lugares con piedra caliza o arrecifes de coral. Están llenos de agua que puede ser dulce, salada o una mezcla de ambas. Estos agujeros se encuentran a gran profundidad por debajo del nivel del mar y a veces tienen cuevas submarinas. Los agujeros azules más famosos incluyen el agujero del dragón en el mar de China Meridional, el gran agujero azul en Belice y el agujero azul de Dean en las Bahamas. A diferencia de los cenotes, que están en el interior y tienen agua dulce, los hoyos azules suelen estar rodeados de agua de mar. Son circulares y tienen paredes escarpadas. Su nombre se debe al llamativo contraste entre el azul intenso del agua y el azul más claro de las zonas poco profundas. El agua de estos agujeros no se mezcla bien, por lo que las zonas más profundas a menudo no tienen oxígeno, lo que dificulta la supervivencia de la mayoría de la vida marina. Aunque las bacterias pueden prosperar, el color azul intenso proviene del agua clara y la arena blanca del fondo, que refleja la luz azul mejor que otros colores. El agujero azul más profundo del mundo es el Tom Ya Blue Hole en México, que alcanza más de 420 metros de profundidad. El segundo agujero más profundo es el agujero del dragón y el tercero es el agujero azul de Dean. Los agujeros azules pueden variar mucho en tamaño, siendo el gran agujero azul el más grande en total, con 300 metros de ancho y 125 metros de profundidad. Estas formaciones comenzaron a formarse durante las eras glaciales, cuando los niveles del mar eran más bajos. La erosión de la lluvia y la meteorización química les dieron forma hasta que el nivel del mar subió y los inundó. Los agujeros azules suelen tener una mezcla de agua dulce y salada.
El límite entre estas aguas, llamado haloclina, puede erosionar la roca con el tiempo, creando pasajes laterales que pueden extenderse por cientos de metros. Algunos agujeros azules se forman a partir de procesos diferentes, como colapso o erosión, en lugar de los procesos kársticos habituales. A pesar de su belleza, los agujeros azules pueden ser muy peligrosos para los buceadores. A profundidades superiores a los 20 metros, los buceadores pueden sufrir narcosis por nitrógeno, lo que provoca confusión y desorientación. La visibilidad disminuye con la profundidad, lo que dificulta la navegación. Los buceadores también deben tener cuidado con los tiburones que habitan en estas zonas y, en ocasiones, atacan a los humanos. Número 2. El lago Vostok. En la Antártida es el segundo lago más frío, seco y ventoso de la Tierra. Puede parecer un lugar poco probable para un lago de agua dulce, pero enterrado bajo 3 kilómetros de hielo se encuentra el lago Vostok, el lago subglacial más grande del mundo, oculto durante al menos 15 millones de años. A finales del siglo XIX, el científico ruso Peter Kropotkin sugirió que la inmensa presión del hielo podría generar suficiente calor para derretir el hielo que se encontraba debajo. No fue hasta 1959 cuando el geógrafo Andrei Kapitsa, utilizando datos sísmicos, respaldó la idea de un lago oculto debajo del hielo. En la década de 1970, científicos británicos detectaron agua dulce debajo del hielo utilizando un radar. En 1991, científicos rusos y británicos confirmaron la existencia del lago Vostok. El lago alberga al menos 22 bolsas de agua líquida, cada una de ellas de unos 10 km de longitud. A pesar de estar atrapado en un entorno saturado de nitrógeno y oxígeno, el lago tiene mareas influenciadas por el sol y la luna y se mantiene a unos 3 grados centígrados debido al calor geotérmico. En 2012, un equipo ruso perforó 3,770 metros para llegar al lago y recogió muestras de agua. Estas muestras contenían ADN bacteriano único que revelaba formas de vida nunca antes vistas. Estos organismos sobreviven gracias a los químicos presentes en las rocas en lugar de a la luz solar, lo que ofrece información sobre cómo podría existir la vida sin el sol y posiblemente incluso insinúe la existencia de vida extraterrestre. Sin embargo, la contaminación del fluido de perforación afectó los resultados. En un segundo intento de perforación, el 25 de enero de 2015, dirigido por Vladimir Lincoln y Nikolai Vasilisa, se congeló el agua que subía por el pozo para recoger muestras no contaminadas. Las duras condiciones sugieren que la vida aquí podría ser similar a la que podríamos encontrar en otros planetas. Algunos científicos creen que criaturas complejas como peces o crustáceos podrían habitar el lago basándose en las secuencias genéticas encontradas, mientras que otros sostienen que el 14% del ADN no coincide con ninguna especie conocida, lo que sugiere que realmente existe vida extraterrestre. A pesar de estos descubrimientos, la naturaleza completa de la vida en el lago Vostok sigue siendo un misterio, y las investigaciones en curso pueden seguir revelando secretos sobre este mundo helado y su pasado. Número 1. El manuscrito Voynich. Este antiguo texto ha desconcertado a académicos y científicos durante años. A pesar de los esfuerzos de los mejores descifradores de códigos del mundo, durante las 2 guerras mundiales, nadie ha descubierto aún qué hay dentro. El manuscrito Voynich tiene una historia fascinante. Apareció y desapareció a lo largo de los siglos. Desde la biblioteca del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II, hasta su adquisición en 1912 por el librero polaco Wilfrid Voynich. Voynich reveló por primera vez el libro al público en 1915 y recibió su nombre. Después de que falleciera de cáncer de pulmón en 1930, su esposa Ethel lo heredó y finalmente terminó en manos de Hans P. Krauss, quien lo donó a la Biblioteca de Manuscritos y Libros Raros Binek de la Universidad de Yale, donde permanece en la actualidad. Las páginas del manuscrito están hechas de pergamino de piel de becerro y originalmente contenían 272 páginas en 20 secciones, aunque muchas faltan desde que Voynich lo compró.
La investigación sobre la tinta y los materiales confirma que data de principios del siglo XV, utilizando al menos 14 o 15 pieles de ternera, y la encuadernación de piel de cabra se añadió posteriormente. Algunas páginas presentan agujeros de insectos, lo que sugiere que pudo haber tenido una cubierta de madera antes de ser encuadernado. El manuscrito se divide en 6 secciones, cada una con contenido e ilustraciones únicas, incluyendo una de hierbas con dibujos de plantas no identificadas, una farmacéutica con representaciones de frascos de boticario y una astronómica que presenta diagramas de cuerpos celestes y símbolos del zodíaco. La sección balneológica incluye un texto denso con pequeñas figuras de mujeres que interactúan con el agua creando un diseño fluido. La sección cosmológica contiene diagramas circulares poco claros y un mapa desplegable con islas y características misteriosas. La sección de recetas enumera muchos párrafos breves marcados con estrellas que, a primera vista, parecen describir la medicina medieval. Las recientes afirmaciones de Gerard Cheshire en 2019 de que había descifrado el manuscrito han sido recibidas con escepticismo. A pesar de esto, hay escaneos de alta resolución del manuscrito disponibles para aquellos que deseen explorar sus secretos más a fondo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.